En 1830, San Rafael era la frontera sur de la Argentina. Allí fue levantada una casa que un siglo después Susana Bombal convirtió en un lugar de encuentro. A ese lugar llegó Jorge Luis Borges y años más tarde, un laberinto. Borges es muchos Borges. El de los compadritos, el de Buenos Aires, el de la filosofía, el de la matemática y también el de la política. Inmerso en una tradición de escritores que gobernaban el país, Borges analizó la política desde la literatura. Pensaba que la Argentina habría sido mejor si nuestro libro nacional hubiera sido el Facundo en lugar del Martín Fierro. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que sería mejor un país que no se identificara con el gaucho maltratado que se va con los indios? ¿Que sería mejor el país de granjeros que Sarmiento imaginó? Carlos Gamerro se ocupó de analizar sus ideas y nos ayuda a entender al Borges político. Muchos autores, digamos argentinos, podrían ser de cualquier país del tercer mundo, periférico, como quieras llamarlo, tratan de incluirse en la literatura universal. Yo creo que lo que hace Borges, que es mucho más radical, es incluye la literatura mundial en la nuestra. O sea, no es que busca un lugarcito para la literatura argentina en el canon mundial, le busca un lugar al canon mundial en la literatura argentina. Cuando Borges dice el mar, la pampa de los ingleses, está haciendo lo mismo. Me parece que la idea de un Borges frígido políticamente es reveladora, es casi un síntoma o un fallido. Se lo quiere enfriar. Borges era un escritor político muy caliente, ardiente. Ahora no dicen es un mal escritor, pero en los años, ponele 60, estaban empeñadísimos en probar que era mal escritor, simplemente por sus ideas políticas. Ahora, como lo de mal escritor no puede decirse, entonces se dice, es un buen escritor y sus ideas políticas no importan. Ya llegué, finalmente. ¿Vamos a tomar un café? Dale. Y estos son los libros de firma. Cada visita firma y escribe algo, así que anda preparando tu... ¿Tengo que dibujar también? Sí, si te gusta. Y Jorge Luis Borges. Se siente como tocar la historia, ¿no? Ajá, sí. Mira, acá tenemos una serie de cartas. ¿Cartas de...? De Borges para Susana y, bueno, ahí hay un poema que él escribió. El poema de Susana Bombal. Alta en la tarde, altiva y alabada. Mira, esta carta es de febrero del 73. Él todavía era director de la Biblioteca Nacional, así que era carta con membrete. ¿Qué fecha esa? Sí. Él pensaba el peronismo. Que había desaparecido para siempre en el 55. Sí, porque él pensaba en realidad que nunca había existido. Y entonces lo que sucedió en el 55 es que se disipó una ilusión, un sueño en un sueño, una pesadilla en un sueño. En el Facundo, el campo civilizado que propone Sarmiento es un modelo deseable para Borges. Sin embargo, el Martín Fierro lo fascina, le habla. Borges vuelve una y otra vez a los personajes de José Hernández, reescribiendo sus destinos, a veces para distanciarlos del sanjuanino. Pregunta esta de Borges, que es la tesis de tu libro, de Facundo Martín Fierro,
¿Es una pregunta dirigida al peronismo también? ¿Atraviesa hasta ahí? Digamos, yo tomo el título del libro de una frase que Borges escribe, por lo que sé, por primera vez en 1970 y después repite varias veces en distintos textos en el 74, ¿no? Si hubiéramos canonizado el Facundo en lugar de Martín Fierro, otro país tendríamos y mejor. Lo primero que hay que pensar es, bueno, ¿de qué está hablando? Está hablando claramente del peronismo. Para él, el Martín Fierro de alguna manera pertenece, y las lecturas del Martín Fierro entraron en cierto revisionismo, culto de la barbarie o populismo que desemboca en el peronismo. En cambio, y en eso creo que Borges tiene razón, nadie ha tratado de partir del Facundo para llegar al peronismo. Es decir, el Facundo es un libro en ese sentido mucho más seguro, no puede usarse para justificar el peronismo. Y para Borges esa termina siendo en política y en ideología su piedra de toque. Ya tenemos sección literatura inglesa. Dickens, Byron, Somerset Maugham. Todas cosas que leía Borges también, ¿no? Kipling. Sí, el tipo de literatura que podés esperar de la moda de los años 40, 50. Pero, mira. ¿Quién lo hubiera dicho? Beckett, la trilogía. La trilogía. Molloy, Malone dies, Malone muere. Y el innombrable. El innombrable. En inglés. Y en inglés. Y a partir de esta idea de Borges, si hubiéramos canonizado el Facundo en lugar de Martín Fierro, tendríamos un país mejor. No tanto seguir la discusión, Facundo sí, Martín Fierro no, Martín Fierro sí, Facundo no, sino explorar la premisa. ¿Desde cuándo un libro es tan importante? O sea, ¿no se suponía que la literatura hoy, siglo XXI en Argentina, no sirve para nada? Y ahora de golpe Borges estaba diciendo que un libro u otro va a determinar los destinos del país. Este tipo de cultivos, los viñedos, tal vez tiene más que ver con lo que se imaginaba Sarmiento, ¿no? Bueno, era un poco, digamos, Sarmiento creció en un lugar como este y para él un poco el modelo económico que él pensaba para el país y social tenía que ver más con estas producciones en territorios más acotados, donde había una sociedad porque los agricultores son vecinos, se conocen, no es como el latifundio, digamos, la gran estancia donde el señor, patrón, como patrón y señor feudal, se contacta prácticamente. Aunque hay una cosa de comunidad de alguna manera, ¿no? Sí, y él contraponía, digamos, este modelo como modelo de gobierno también al modelo de la estancia de Rosas, que él, digamos, sentía que Rosas gobernaba el país como si fuera una estancia, como si fuera su estancia. Claro. De nuevo uno tiende a ver a Borges como que siempre hubiera tenido 60 años más o menos y siempre hubiera sido conservador. Sí. Y no. En el 27, para la segunda elección de Irigoyen, él de alguna manera impulsa el comité de jóvenes intelectuales irigoyenistas, en el cual está el Marechal y los hermanos González Tuñón. Para Borges, la política también sería un laberinto. La incertidumbre, el lugar ineludible donde se juega el destino de la patria. La democracia, el peronismo, el golpe del 55, el del 76. Un laberinto donde es posible perderse y en el que también hay un centro como oposición al caos. ¿Estará el Minotauro? ¿Estará? Qué cuento, ¿no? La casa de Asterión. Sí, creo que solo Borges podía meterse en la cabeza del Minotauro de esa manera, ¿no? Y verlo, digamos, desde esa soledad, ¿no? Claro. Dice, hay solo dos cosas que están una vez en el mundo, el sol arriba y abajo Asterión. ¿Qué pasa con el Martín Fierro y Borges? Que él, básicamente, la mayoría de los textos tienen que ver con la ida del Martín Fierro, cuando Martín Fierro es un prófugo de la justicia, ¿no? Y después, cuando se va a vivir con los indios y vuelve, ya parecería que no le interesa tanto ese Martín Fierro a Borges. ¿Es así? Yo diría no tanto que no le interesa, sino que no le agrada, no lo complace. ¿Qué pasa?
digamos, la primera parte de Martín Fierro, La ida, podríamos decir que es el texto bárbaro o anarquista. Y esa es, en este momento, digamos, cuando empieza, fines de los años 30, Borges a escribir ya sus cuentos, pero antes también, este es el Martín Fierro que él quiere reivindicar y que engancha perfectamente con esta idea de los guapos, el culto al coraje, cierta reivindicación de nuestra identidad bárbara. Y va a decir en ese momento que el Martín Fierro de La Vuelta, ese que dice que el gaucho tiene que trabajar y no tiene que emborracharse y que debe ser obediente al patrón, dice, eso es sarmientismo puro, dice Borges. Tanto es así que en una de las operaciones que me parecen más fascinantes de Borges en relación con nuestra tradición del siglo XIX, él le escribe un final al Martín Fierro. En el Martín Fierro se encuentran Fierro y el hermano del Moreno. Se da cuenta, el hermano Moreno le da a entender que viene a vengarse, pero en lugar de pelear con los cuchillos, pelean con las guitarras y terminan en una payada. Y el Moreno dice, bueno, quizás otro día volvamos a encontrarnos. Y eso es lo que toma Borges y le da un final violento, bárbaro. A ese otro día. A esa vuelta, a ese Martín Fierro civilizado. Y ahí pelean con el cuchillo y el Moreno mata a Fierro. Entonces, uno cuando lee el final de Borges dice, pero claro, el Martín Fierro tendía a esto, era no a lógico aquello. ese fin, sí. ¿Por qué José Hernández no se dio cuenta? No, yo creo que José Hernández eligió, digamos, en lugar de seguir lo que la historia le marcaba, hizo una elección ética y política. No más barbarie, no más violencia. Esto termina en una conversación. Civilizadamente. Sarmientismo puro. Y Borges dice, no, nada de Sarmiento. Que se peleen y que se maten. Él es el creador de este golem Martín Fierro peronista. No José Hernández. Claro. Digo, la Argentina es una ficción literaria. Es un país que primero lo inventan los escritores haciendo literatura y después esos mismos escritores se hacen políticos y llevan esas ficciones a la práctica. Claro, en ese momento político y escritor era lo mismo. Era lo mismo. Y todo, digamos, ser escritor era un paso para ser político y para ser político tenías que ser buen escritor, pero la literatura misma era una manera de intervenir en la política. Y yo creo que esa idea se mantiene hasta el peronismo, que esta tradición, digamos, de los políticos, literatos, liberales, que serán los gentlemen escritores de los que habla Viñas después en los 80, son los que imaginan un país y crean una ficción del país y luego la llevan a la práctica. Y cuando viene el peronismo le dice, muchachos, gracias, pero ahora, a partir de ahora nos ocupamos nosotros. Sí. Ustedes dedíquense a escribir sus cositas, porque las ficciones argentinas ahora son nuestras. Y el peronismo también crea una mitología y una ficción, lo que después se popularizó como el relato. Llegamos a un punto muerto. Borges, y en eso agregaría a Cortázar, cada uno a su manera, de maneras muy distintas, se obsesionan con el peronismo y con lo que el peronismo revela sobre la sociedad argentina y escriben sobre eso. Y dicen cosas que son, digamos, también muy reveladoras y muy enriquecedoras para cualquier peronista. De hecho, entender al peronismo sin el gorilismo es un ejercicio inútil. Que a esta altura del partido somos todos peronistas. Para Borges, por eso digo que Borges es bien gorila, y aparte él lo asumía gozosamente esa identidad. Él pensaba que el peronismo era una ficción, era una representación, una ilusión. Un relato, ¿no? La palabra que más utiliza para calificar al peronismo es irreal. Sí. También la utiliza para el nazismo, también para el arte, que es una cosa que es interesante, y también para el infierno. Bueno, y él piensa que con el 55 se terminó, se terminó la función y se desvaneció. Es interesante porque más o menos la misma idea la toma Cortázar, que tiene que ver con la idea de la teatralidad del fascismo, la teatralidad del peronismo. Pero para Cortázar la duda es, ¿el peronismo era una ilusión y nosotros somos la realidad? ¿O no será que nosotros somos una ilusión, este país culto, europeo, civilizado, y el peronismo es la realidad? Borges no pudo hacer esa
Ahí estaba su límite, ¿no? Se podía poner en el lugar del Minotauro, pero no podía hacer eso que hizo Cortázar. En el lugar del peronista, no. Creo que por eso está, en ese momento en que hablamos después, en los años 70, como muy sorprendido de que, De que vuelve. esta pesadilla que parecía, de la que habíamos despertado, como diría Joyce, volvía, estábamos soñándola de nuevo. Eso fue en el 73 que vimos la carta de Susana, que le mandaba Susana Bombal y que hablaba de esos exorcismos que nos salven de todo esto, ¿no? Y el 73 le dio un mazazo porque había vuelto el peronismo. ¿Sí? Biblioteca Nacional. Director. Buenos Aires, febrero de 1973. Querida Susana, mucho nos alegró tu carta, en la que está tu voz, como en todo lo que escribís. Me gustaría muchísimo ver lo que estás ahora escribiendo. Estoy seguro de que está bien. El verano aquí abrumador, muy distinto del de San Rafael. Espero que los cruzados exorcismos hagan su obra. Toda la patria necesita exorcismos en estas temerosas vísperas. Estuve a punto de ir a Montevideo, pero no quiero dejar a madre. Afectos a Chichi. Para vos, un nostálgico abrazo. Vos en algún momento de tu libro, Facundo o Martín Fierro, decís que si te pusieran ante la duda de que se incendia tu biblioteca y que solo podés rescatar o los libros de Borges o el resto, elegís los libros de Borges. ¿Seguís pensando lo mismo? No hay un autor argentino que haya tenido la trascendencia de Borges. No sé si eso equivale a decir que es el mejor o el más importante, pero sí es el que ha, de alguna manera, se ha convertido en un autor de importancia mundial y cada vez más, ¿no? Y muchísimos autores que hoy leemos del mundo entero, sin Borges, o no estarían o no hubieran escrito lo que escribieron. Y en eso, curiosamente, me parece análogo a Perón. Digo, ¿qué ideas políticas para el mundo tuvo la Argentina en sus 200 años de historia? El peronismo, es la única. Las demás son ideas que comparte o que tomó de otros países. Más allá de que pienses que el peronismo es una idea buena o mala, es una idea argentina, digamos, que forma parte digamos, De las ideas del mundo. de la complejidad política, digamos, del mundo en el siglo XX. O sea, creo que eso también nos sirve para pensar un poco la animosidad tan visceral y tan radical de Borges hacia Perón y el peronismo. A la manera de Sarmiento, que se construyó a sí mismo como el adversario, el contrincante de Rosas, Borges hace lo mismo, digamos, con su figura y se contrapone en una especie de duelo criollo con Perón. Y luego, creo que compramos esa historia. Seguimos hablando de las alternativas de las dos Argentinas y cuando queremos simbolizarlas pensamos en Perón por un lado y Borges por el otro. No pensamos en otro político. ¿Viste estas dos? ¿Cuáles eran? A ver. Parecen iguales, parece la misma moneda, pero en una está Borges y en la otra Eva Perón. Ah, genial. ¿Viste la frase, el anverso y el reverso de esta moneda son para Dios iguales? Son dos monedas, pero no puede ser una. Dos monedas. Y del otro lado de Borges, Laberinto, del otro lado de Eva, Plaza de Mayo. 4 combinaciones. ¿Cuál saldrá? Borges, Eva, Borges, Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. Borges. Borges a la plaza. Es una buena permutación esta. Tiro yo. Ahí está. Pero no lo voy a hacer también como vos. Yo voy a hacer así. A ver qué salió. Plaza de Mayo. de nuevo. Otra vez. Creo que es... Borges de nuevo. No, Borges a la Borges Plaza, a la Plaza de Mayo. No queda otra.
El 28 de mayo de 1971, Borges, convencido que la catástrofe podía todavía evitarse, publica en el diario La Nación una nota titulada Leyenda y Realidad, en la que se coloca en la posición o postura de abuelo bueno para explicarle a los niños por qué el peronismo era una cosa tan pero tan mala. Su tesis, su idea es que las actuales generaciones no sabían, y sus mayores habían olvidado, qué cosa era el peronismo. O más bien, poniéndose todavía más radical, que el peronismo nunca había existido, que era una mala ficción, y en que nunca había habido nadie que sinceramente se reivindicara o definiera como peronista. Esta es quizás la hipótesis favorita de Borges, que el peronismo es una ficción, lo cual por un lado le permitía erosionar su realidad. La respuesta borgiana a la única verdad es la realidad sería en este caso, el peronismo no es real. Y por el otro, lo ponía a Perón en un plano de igualdad con él mismo, con Borges. Ambos eran autores de ficciones. Remitir el peronismo al fascismo era un lugar común entre los miembros de su clase, pero Borges siempre consigue darle una vuelta de tuerca a lo más común de los lugares comunes. Citará a Benedetto Croce: no hay en Italia un solo fascista, todos se hacen los fascistas. La misma idea, sin modificación, la aplicará al peronismo. Ni los peronistas creen en Perón, ni Perón en los peronistas. Concluimos que Borges era antiperonista y eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿era antidemocrático también? Buena pregunta. Sí y no. O sea, volvemos a lo mismo. Era antiperonista. Eso es un absoluto. Entonces, del 45 al 55, cuando el peronismo se caracterizaba como, digamos, Borges y su grupo, como una tiranía o como una dictadura, él era súper democrático. Porque democracia era estar en contra de Perón. Después del 55 se hace evidentísimo que la única manera de mantener al peronismo fuera del poder es con una dictadura y que cualquier forma de la democracia sin proscripción, ¿se entiende? O sea, democrática plena, lo va a traer de vuelta a Perón. Entonces ahí Borges se hace antidemocrático. En una escalada que va a culminar en el 73, cuando efectivamente su peor pesadilla se haga realidad y una elección democrática lo traiga de nuevo de vuelta, primero al peronismo con Cámpora y después a Perón. Y de ahí, de esa época, vienen esas declaraciones del abuso de la estadística. Tan molestas, claro, donde Borges dice el país está en decadencia desde la ley Sáenz Peña. En el 77, después del golpe, dirá, pero en el momento somos indignos de democracia. Y quizás la más famosa es la que mencionaste en el prólogo a la moneda de hierro, que dice, me creo indigno de opinar en materia política, pero permítaseme decir que descreo de la democracia ese curioso abuso de la estadística. Y no solo eso, sino que pone abajo la fecha, que es julio del 76, o sea, 2 meses después del golpe, como quien patea a un caído. Ese es el momento más molesto y más difícil de tragar. Borges en el 76, sin duda le da la bienvenida al golpe de Estado, como lo hacen los miembros de su familia y su clase en general. También recordemos, como buena parte de la sociedad argentina, no había muchos que quisieran la continuidad del gobierno de López Rega e Isabel. Y salvo algunos pocos, creo, los militares que lo estaban planeando, nadie esperaba la represión que vendría después, el precio que había que pagar por librarse de Isabel y López Rega. Si lo hubieran sabido, muchos hubieran dicho, no, que sigan, ya vienen las elecciones, hasta quizás el propio Borges. También es cierto que la revisión de Borges de su apoyo a la dictadura juega un papel muy importante en la Guerra de Malvinas. Claro. ¿No? Porque ahí, de golpe... Se metieron con Inglaterra. Claro, es
casi como, pero se están comportando como peronistas estos militares, ¿no? Nacionalismo, ocupar las Malvinas. Pero ahí sí, a diferencia de lo que sucede con el peronismo, puede ver las dos caras de la cuestión. Escribe un poema, el que todos conocemos, pacifista, Juan López y John Ward, ¿no? Un soldado inglés y un argentino, que hubieran sido amigos, pero se encontraron en la guerra. Y dice, cada uno fue Caín y cada uno fue Abel, se mataron el uno al otro. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas. Y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Hay un momento muy importante en todo esto, para ser justos. Se menciona, digamos, y con razón, que Borges asistió a un almuerzo con Videla. Se menciona que aceptó una condecoración de Pinochet. Todo esto es cierto y es difícilmente excusable. Pero lo que se olvida de mencionar cuando se habla de esto es que cuando lo visitan las madres de Plaza de Mayo y le dicen lo que está pasando, él las recibe, las escucha y les cree. Y se da cuenta de su error, de que estaba de alguna manera defendiendo, justificando un régimen capaz de estas atrocidades, y empieza a firmar las solicitadas que las madres logran pidiendo publicar. Por los desaparecidos. Por los desaparecidos en plena dictadura. Sí, sí, sí. Y había que ser muy valiente para hacer eso, no tanto por el riesgo que Borges pudiera cubrir, pero él era el autor argentino, venerado, y ponerse en ese lugar fue un acto de coraje, creo. Y lo destacan, entre otros, Juan Gelman, del cual no se puede sospechar contemplaciones hacia la dictadura. ¿Pero Y por qué? después asiste al juicio de las juntas. Sí, en ¿no? el 85. En el 85. Yo creo que acá tenemos que encontrar la solicitada, ¿eh? Acá, mira. 12 de agosto de 1980. Y acá está, ¿no? Jorge Luis Borges y justo arriba, casi pegado, Adolfo Bioy Casares. Otra vez juntos. Es lindo verlos juntos en esto también. Acá está, esta es cuando vas llegando a la Cámara Nacional de Apelaciones. ¿Y esto? Esa es la entrada, porque cada persona que iba a escuchar el juicio tenía que presentar su entrada. Y fecha, 22 de julio del 85. Es un documento. Muchísimos que apoyaron explícita o tácitamente la dictadura después trataron de mostrar que no. Borges tuvo el coraje, me parece, la honestidad intelectual de decir, sí, yo los apoyé, me equivoqué y ahora voy a tratar de remediarlo. Firmó la solicitada de las madres en el 80, plena dictadura, de nuevo en el 81, si no me equivoco. Luego, digamos, se pronunció en contra de la guerra de Malvinas, luego dijo que se había equivocado al hablar en contra de la democracia y finalmente concurrió al juicio de las juntas, que fue una declaración política muy importante. Creo que fue un gesto sincero, digo, destaco que no fue un gesto hipócrita y que realmente había cambiado de idea y estaba reconociendo que se había equivocado. ¿Qué más se le puede pedir a una persona? No sé. He asistido por primera y última vez a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Ante el fiscal y ante nosotros enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. 200 personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. Es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil
y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antiguaya y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer.